La riqueza nace en tu mente. Antes de que existiera una gran empresa, un edificio o una fortuna, existió un pensamiento. Un pensamiento claro, sólido, coherente. Y lo que diferencia a quienes multiplican su dinero de quienes lo pierden, no es la suerte, es la forma en la que piensan. Vivimos en un mundo que idolatra la velocidad. Queremos resultados rápidos, ganancias inmediatas y recompensas instantáneas. Pero en ese deseo de inmediatez, olvidamos que la claridad mental es el activo más valioso que puede tener una persona. No se trata de pensar más, sino de pensar mejor. Porque una mente sin entrenamiento es como un río desbordado. Puede tener fuerza, pero no dirección. Y sin dirección, toda energía se desperdicia. El dinero llega y se va. Las oportunidades pasan y se pierden. Pero la claridad mental, cuando la desarrollas, se convierte en una brújula que te guía sin importar cuán turbulento sea el entorno. Cada decisión financiera que tomas, ya sea gastar, invertir o posponer, está determinada por la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos están contaminados por el miedo, la comparación o el impulso, tus resultados también lo estarán. Por eso, este audiolibro no te enseñará fórmulas mágicas para ganar dinero. Te enseñará algo más poderoso, a pensar como las mentes que lo multiplican. A pensar con profundidad antes de actuar. A observar tus emociones antes de decidir. A detenerte donde otros corren. Y a construir donde otros improvisan. El pensamiento claro no es un lujo intelectual. Es una estrategia de supervivencia en el mundo financiero. Cuando aprendes a pensar con claridad, descubres que la mayoría de los errores no se cometen por falta de información, sino por exceso de emoción. Decidimos porque estamos cansados de esperar. Gastamos porque queremos sentirnos bien. Invertimos porque no queremos quedar fuera. Pero quien domina su mente, domina su destino. Porque el dinero, en manos de una mente confusa, se disuelve. En manos de una mente clara, se multiplica. Así que este es el punto de partida. No estás aquí para aprender a ganar más. Estás aquí para aprender a pensar mejor. A construir una mente disciplinada, lúcida y estratégica. Una mente que se convierta en tu verdadero patrimonio. Comencemos. Capítulo 1. El ruido mental cuesta dinero. El ruido mental es el enemigo invisible de la riqueza. No se ve, pero se siente. No se escucha en el mundo exterior, pero determina cada decisión que tomas. El ruido aparece cuando tu mente no distingue entre información y sabiduría, entre impulso y análisis, entre emoción y razón. Y en ese desorden silencioso, pierdes claridad, pierdes enfoque y, con el tiempo, pierdes dinero. Vivimos rodeados de datos, titulares, opiniones y promesas. Cada día te dicen dónde invertir, qué acción comprar, qué negocio está de moda. Pero pocas personas se detienen a pensar si lo que escuchan tiene sentido para su contexto, su momento o su propósito. Una mente ruidosa confunde lo urgente con lo importante. Persigue oportunidades porque todos lo están haciendo. Y olvida que la mente estratégica no busca la validación de los demás, sino la coherencia interna. El ruido no solo está afuera, también se alimenta desde dentro. Aparece cuando comparas tu progreso con el de otros, cuando te atormenta la idea de no estar avanzando lo suficiente, cuando tomas decisiones desde el miedo a quedarte atrás. Cada pensamiento impulsivo tiene un costo. Cada decisión tomada sin claridad deja una factura. El problema es que la mayoría no la ve hasta que ya es demasiado tarde. El pensamiento claro requiere silencio. Y el silencio, en el mundo actual, es un lujo que pocos se permiten. Pero en ese silencio ocurre algo extraordinario. Puedes escuchar tu propio criterio. Puedes ver lo que antes pasabas por alto. Puedes distinguir la emoción de la lógica, el deseo del propósito, el ruido de la verdad. El dinero fluye hacia la claridad. Y se aleja de la confusión. Cuando tu mente está saturada, todo parece oportunidad. Pero cuando tu mente está enfocada,
puedes ver con precisión qué oportunidad realmente vale la pena. Las personas más sabias no piensan más rápido, piensan más profundo. Y esa profundidad no se construye con prisa, sino con presencia. El ruido mental también tiene un lenguaje. ¿Y si pierdo la oportunidad? ¿Y si no funciona? ¿Y si me equivoco? Cada y si es una distracción que te aleja del pensamiento racional, porque la mente que teme no analiza, reacciona. Una decisión basada en miedo puede sentirse urgente, pero casi siempre es cara. Una decisión tomada con claridad puede parecer lenta, pero es rentable. Si quieres empezar a construir riqueza, primero necesitas reducir el ruido que consume tu mente. No se trata de tener más información, sino de tener mejor pensamiento. No se trata de buscar respuestas rápidas, sino de formular preguntas poderosas. Antes de decidir, pregúntate: ¿estoy reaccionando o razonando? ¿Estoy eligiendo por miedo o por lógica? ¿Estoy actuando porque tiene sentido o porque quiero sentirme en control? La claridad mental es el filtro más poderoso para tus decisiones financieras. Sin ella, cualquier información puede parecer valiosa. Con ella, sabrás que el 90% de lo que escuchas es irrelevante. La mente que multiplica no es la que acumula ideas, sino la que elimina ruido. Porque pensar no es llenar la cabeza de datos, es ordenar el pensamiento para que la acción tenga sentido. En un mundo donde todos gritan, la ventaja pertenece a quien sabe escuchar. No a los demás, sino a sí mismo. Esa voz tranquila que surge cuando el ruido se apaga. Es la misma que te dirá qué inversión vale la pena, qué gasto puedes posponer y qué oportunidad debes dejar pasar. Reducir el ruido no significa desconectarte del mundo. Significa no permitir que el mundo piense por ti. Y ese es el primer paso para pensar con claridad y multiplicar lo que tienes. Porque el dinero no se pierde en el mercado. Se pierde en la mente confundida. Y cuando la mente se ordena, la riqueza comienza a ordenarse también. Una mente silenciosa es una mente poderosa. Y en el silencio de la claridad, la riqueza encuentra su camino. Capítulo 2. Pensar despacio es una ventaja. En un mundo que premia la rapidez, la mente que se detiene a pensar parece lenta. Pero en realidad, es la única que está viendo con claridad. La mayoría de las personas decide sin pensar realmente. Actúan desde la emoción del momento, desde el miedo a quedarse fuera o desde la necesidad de probar algo. Y cuando los resultados no son los esperados, culpan al entorno, a la economía o a la suerte, sin darse cuenta de que la causa estaba en su proceso mental. Pensar despacio no significa dudar. Significa observar sin ser arrastrado por la emoción. Significa darle tiempo a la razón para analizar lo que la emoción apresura. Cada vez que desaceleras tu pensamiento, estás construyendo poder. Porque la claridad no surge de la prisa, sino de la pausa. El pensamiento rápido se rige por el instinto. El pensamiento lento, por la estrategia. Y es ahí donde está la diferencia entre quienes sobreviven y quienes prosperan. La mente precipitada busca resultados inmediatos. La mente estratégica busca consistencia. Y mientras una salta de decisión en decisión, la otra construye estructura, paciencia y visión. Las personas que piensan despacio entienden que el tiempo es un aliado, no un enemigo. Que una decisión postergada hasta tener claridad vale más que 100 decisiones tomadas en el impulso. La mente clara no teme esperar, porque sabe que la prisa tiene un costo alto, el error. El inversionista emocional compra en el entusiasmo y vende en el miedo. El pensador estratégico observa el entusiasmo, lo entiende, pero no lo obedece. Comprende que toda emoción, por intensa que sea, es pasajera. Y una decisión duradera no puede construirse sobre algo que cambia con tanta facilidad. Pensar despacio es medir, no detenerse. Es darle a cada pensamiento el peso que merece y descartar los que no sirven. El pensamiento rápido reacciona, el pensamiento lento elige. Y elegir requiere fortaleza.
La mente que multiplica sabe que cada decisión financiera es una apuesta a largo plazo. Por eso analiza los posibles escenarios, anticipa los errores y se pregunta, ¿qué no estoy viendo? Esa pregunta, tan sencilla, es una de las más poderosas que existen. Porque mientras todos buscan qué hacer, tú estás entrenando a tu mente para detectar lo invisible, los sesgos, las ilusiones, los deseos disfrazados de lógica. El pensamiento claro es humilde. No necesita tener razón, necesita entender. Y esa diferencia es crucial. Cuando piensas lento, no estás tratando de ganar una discusión, sino de encontrar verdad. En finanzas, el mayor error no es perder dinero. Es pensar sin estructura. Porque una mente desordenada puede convertir una buena oportunidad en un desastre. Mientras que una mente estructurada puede convertir una crisis en ventaja. La prisa es el disfraz moderno del miedo. Queremos actuar rápido porque creemos que si no lo hacemos, perderemos algo. Pero cuando dejas que la prisa te guíe, terminas persiguiendo lo que no te corresponde y olvidando lo que realmente importa. El pensamiento lento no busca validación. Busca precisión. Y en ese proceso, desarrolla algo que el dinero no puede comprar: criterio. Criterio es la capacidad de ver más allá de la apariencia. De entender que no todo lo rentable es sabio, y no todo lo sabio da resultados inmediatos. El criterio es el filtro de la mente madura, la que entiende que la riqueza no se mide por la velocidad de ganancia, sino por la solidez de la decisión. Cada pensamiento tiene un costo de oportunidad. Si lo gastas en preocuparte, no puedes invertirlo en crear. Si lo usas para reaccionar, no puedes usarlo para razonar. Por eso, pensar despacio no es un acto pasivo. Es la forma más activa de pensar, porque exige conciencia, atención y dominio interior. A veces, el paso más inteligente que puedes dar no es avanzar, sino detenerte. Porque el silencio y la pausa te muestran caminos que la prisa no permite ver. Y cuando los demás actúan sin pensar, tú estás afinando el instrumento más valioso que tienes, tu mente. El pensamiento rápido gana titulares. El pensamiento lento construye imperios. Y aunque el mundo aplauda la velocidad, la verdadera sabiduría siempre se encuentra en la calma. Quien aprende a pensar despacio, se vuelve imposible de manipular. Porque no se deja llevar por la emoción del mercado, por la presión del entorno ni por la ansiedad del momento. Sabe que todo tiene su tiempo. Y que cuando su mente está en orden, su dinero también lo estará. En un mundo acelerado, pensar despacio no es un defecto. Es una ventaja competitiva. Porque mientras todos reaccionan, tú razonas. Y mientras todos buscan resultados inmediatos, tú estás construyendo algo mucho más poderoso, una mente que multiplica. Capítulo 3. Los sesgos que sabotean tu riqueza. No es la falta de conocimiento lo que más empobrece a las personas, sino los errores invisibles del pensamiento. Son sesgos, trampas mentales, atajos que tu cerebro usa para ahorrar energía, pero que te cuestan caro cuando tomas decisiones financieras. La mente humana fue diseñada para sobrevivir, no para invertir. Está programada para reaccionar rápido, no para analizar profundo. Por eso, sin darte cuenta, muchas veces tomas decisiones económicas que tienen más que ver con proteger tu ego que con proteger tu dinero. El primer sesgo que debes reconocer es el sesgo de confirmación. Es ese impulso de buscar solo información que refuerce lo que ya crees y rechazar todo lo que lo contradice. Te hace sentir seguro, pero te encierra en una burbuja mental donde el aprendizaje se detiene. Si crees que cierta inversión no puede fallar, buscarás pruebas de que es buena. Ignorarás las señales de advertencia. Y cuando la realidad se imponga, dirás que nadie lo vio venir. Pero sí había señales. Solo que tu mente no las quiso ver. El pensamiento claro no busca tener razón. Busca entender. Y para entender, debes tener la humildad de aceptar que podrías estar equivocado. El segundo sesgo es el sesgo del presente. Tu cerebro prefiere una recompensa inmediata a una mayor en el futuro. Por eso tanta gente gasta lo que gana.
El placer ahora pesa más que la seguridad después. La mente que multiplica hace lo contrario. Sabe que la verdadera libertad está en postergar el placer para construir poder. Mientras la mayoría gasta para sentirse bien, el pensador disciplinado invierte para sentirse libre. El tercer sesgo es el sesgo de grupo. Esa necesidad inconsciente de hacer lo que los demás hacen, porque parece seguro. El problema es que el dinero se multiplica cuando piensas diferente, no cuando copias. El mercado castiga a los seguidores y recompensa a los observadores. Cuando todos compran, la mente clara pregunta, ¿por qué ahora? Cuando todos venden, la mente clara pregunta, ¿qué me están haciendo sentir? Porque sabe que detrás de cada movimiento colectivo hay una emoción, miedo o codicia. Y quien actúa bajo cualquiera de las dos, termina perdiendo. Otro sesgo peligroso es el de la ilusión de control. Creer que puedes predecir o dominar variables que no dependen de ti. El mercado, las tasas, los ciclos económicos, son fuerzas que se mueven más allá de tu deseo. Pero la mente ansiosa quiere controlar lo incontrolable. Y en ese intento, pierde energía, foco y serenidad. El pensador estratégico no busca control. Busca comprensión. Sabe que no puede controlar los resultados, pero sí la calidad de sus decisiones. Y eso es suficiente. También está el sesgo de disponibilidad, creer que lo que más recuerdas es lo más probable. Si escuchas muchas historias de personas que perdieron dinero, pensarás que invertir es peligroso. Si oyes de alguien que se hizo rico rápido, creerás que es fácil. Pero la verdad no está en las historias que recuerdas, sino en las que no escuchas. Las que no se cuentan, porque no son espectaculares. La mente que multiplica no se deja llevar por la narrativa del momento. No decide basándose en anécdotas, sino en evidencia. Analiza, compara, investiga, y sobre todo, piensa con distancia emocional. El último sesgo, y quizá el más destructivo, es el sesgo de orgullo. Esa voz interna que dice yo ya sé, a mí no me pasa, yo tengo buen instinto. El orgullo cierra la mente. Y una mente cerrada no puede multiplicar nada. Los sabios financieros no son los que más saben, sino los que más aprenden. Escuchan incluso a quienes no están de acuerdo con ellos, porque entienden que toda opinión contraria es una oportunidad para refinar su pensamiento. El dinero se mueve hacia las mentes abiertas. Porque una mente abierta no se aferra a tener razón, sino a mejorar su comprensión. Cada sesgo que identificas es una fuga de energía que cierras. Y cada vez que logras pensar sin ellos, tomas decisiones más frías, más justas, más poderosas. La mayoría pierde dinero porque cree que piensa con la cabeza, cuando en realidad decide con el estómago. Y una mente contaminada por emociones es como un cristal empañado. No importa cuánta luz haya afuera, no podrás ver con claridad. Por eso, el verdadero trabajo de la mente que multiplica no está en el mercado ni en los números. Está dentro de ti. En limpiar, cuestionar y fortalecer tus procesos mentales hasta que ninguna emoción tenga poder sobre tu juicio. Cuando logras eso, ya no reaccionas ante las noticias, los precios o las opiniones. Piensas despacio. Ves el conjunto. Y tomas decisiones que otros llaman suerte, pero que tú sabes que son consecuencia de una mente que aprendió a pensar sin sesgos. Si este contenido te está ayudando a pensar con más claridad, suscríbete al canal y sigue entrenando tu mente para que cada decisión sume, no reste. Capítulo 4. La claridad mental es una herramienta de poder. Cuando tu mente se vuelve clara, el mundo deja de parecer caótico. Nada cambia afuera, pero cambia la forma en que lo ves. Y eso lo transforma todo. La claridad mental no es pensar más, es eliminar lo innecesario. Es como limpiar el lente a través del cual observas la realidad. Mientras otros buscan más información, tú aprendes a seleccionar solo la que importa. Y ese simple acto se convierte en una ventaja que pocos tienen. La mayoría cree que el poder está en el dinero, la influencia o el conocimiento técnico. Pero el verdadero poder está en la mente que puede mantener la calma mientras todos pierden la suya.
Porque el pensamiento claro no reacciona, interpreta. No se deja llevar por la emoción del momento, sino que entiende el contexto completo. La claridad mental te vuelve inaccesible a la manipulación. Ya no compras por impulso, ni vendes por miedo. Ya no crees todo lo que escuchas, ni persigues todo lo que brilla. Empiezas a confiar más en tu propio análisis que en las opiniones de otros. Y cuando llegas a ese punto, la mente deja de ser tu enemiga y se convierte en tu mejor aliada. Cada pensamiento tiene peso, y quien no mide lo que piensa termina cargando lo que no necesita. Por eso la mente clara aprende a soltar ideas inútiles, las que nacen del miedo, la comparación o la urgencia. No todo pensamiento merece tu atención. Solo aquellos que te acercan a tu propósito. La claridad es poder porque reduce el desgaste. Ya no malgastas energía dudando, corrigiendo o arrepintiéndote. Tus decisiones fluyen con coherencia, y eso genera confianza en ti mismo. Y la confianza, la verdadera, no se construye con frases motivacionales, sino con decisiones que se sostienen con el tiempo. Una mente clara toma menos decisiones, pero más efectivas. No se dispersa entre 100 opciones, elige una y la hace funcionar. Porque entiende que la indecisión también tiene un precio, el de las oportunidades que se escapan mientras dudas. Cuando logras claridad mental, no necesitas controlar el futuro. Solo necesitas estar presente. El pensamiento confuso quiere certezas, el pensamiento claro busca comprensión. Y quien comprende, ya no teme. La claridad no significa ausencia de error, sino presencia de dirección. Incluso cuando te equivocas, aprendes rápido, corriges y avanzas. Porque no estás atrapado en el orgullo de defender una decisión, sino en la serenidad de mejorarla. La mente que multiplica no se obsesiona con tener razón. Se enfoca en razonar bien. Y esa diferencia marca la frontera entre la sabiduría y la arrogancia. El dinero sigue la energía de la claridad. Donde hay confusión, se escapa. Donde hay enfoque, se expande. Y esa expansión comienza en la forma en que piensas cada día. Por eso, los más grandes estrategas no trabajan para acumular más, sino para pensar mejor. Saben que toda riqueza sostenible nace del pensamiento ordenado. Del análisis que no se deja cegar por la emoción, ni por el deseo de aprobación. La claridad mental es una disciplina, no un don. Se entrena. Cada vez que eliges esperar antes de reaccionar, estás entrenando. Cada vez que cuestionas tus pensamientos en lugar de creerlos, estás entrenando. Cada vez que eliges pensar con profundidad en lugar de repetir lo que escuchas, estás entrenando. La mente clara se forma igual que un músculo, con práctica, paciencia y propósito. Y cuando ese músculo se fortalece, el mundo deja de intimidarte. Porque entiendes que no necesitas controlarlo todo, solo necesitas verte a ti mismo con nitidez. Ahí comienza la verdadera libertad. Cuando ya no necesitas que todo salga perfecto para sentirte en paz. Cuando tu tranquilidad no depende del resultado, sino de la claridad con la que decides. La claridad mental no solo te hace mejor inversionista, te hace mejor persona, mejor líder, mejor ser humano. Porque comienzas a ver sin distorsión. Y quien ve sin distorsión, vive sin miedo. Esa es la mente que multiplica. La que no se acelera por el ruido. No se bloquea por la duda. Y no se distrae con lo superficial. Porque entendió algo que la mayoría olvida. La claridad es la forma más pura de inteligencia. Y una mente clara siempre, inevitablemente, multiplica. Capítulo 5. La disciplina del pensamiento. La claridad sin disciplina es solo un destello. Una mente brillante, pero inconstante, puede entender mucho y aún así perderlo todo. Porque la riqueza no se sostiene con chispazos de lucidez, sino con hábitos de pensamiento consistentes. Pensar bien una vez no te transforma. Pensar bien todos los días, sí. La disciplina mental no es rigidez. Es la capacidad de mantener tu mente centrada en lo que importa, incluso cuando el mundo te empuja hacia lo trivial.
Es el arte de sostener la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Una mente sin disciplina es como un jardín sin poda. Las malas hierbas del miedo, la ansiedad y la comparación crecen rápido. Y si no las arrancas a tiempo, terminan asfixiando las semillas de tus mejores ideas. La disciplina del pensamiento no se construye en la calma. Se forja en la incomodidad, en los días donde la mente quiere rendirse, dispersarse o distraerse con lo que brilla. Ahí es donde se entrena la verdadera fuerza mental. En elegir claridad cuando todo parece confuso. En mantener calma cuando todo grita prisa. En seguir tu estrategia cuando el entorno cambia. Cada día te levantas con una decisión, pensar por impulso o pensar con intención. Una sola elección no parece significativa, pero la repetición de esa elección moldea tu destino. La mente que multiplica no se deja llevar por el estado de ánimo. Sabe que el pensamiento disciplinado no depende de cómo te sientes, sino de lo que decides. Y cuando tu pensamiento se vuelve un hábito, tu vida entera se ordena. La disciplina comienza por algo pequeño. Revisar tus pensamientos antes de actuar. Preguntarte, ¿esta decisión está alineada con mi propósito o con mi ansiedad? Esa simple pausa crea distancia entre tú y tus impulsos. Y en esa distancia nace el poder. El poder no está en dominar a otros, sino en dominar tu mente. No con represión, sino con conciencia. El pensador maduro no se exige perfección, se exige coherencia. Sabe que no puede controlar lo que siente, pero sí lo que hace con lo que siente. La disciplina mental no busca eliminar el error, sino aprender de él. Cada vez que corriges un pensamiento, estás fortaleciendo tu juicio. Cada vez que reconoces un sesgo, estás puliendo tu sabiduría. Y cada vez que eliges pensar por principio en lugar de por emoción, estás actuando como quien sabe multiplicar. El pensamiento disciplinado convierte el caos en claridad. Convierte la duda en análisis. Convierte la reacción en estrategia. No hay riqueza duradera sin mente disciplinada. Porque el dinero llega a muchos, pero se queda solo con quienes tienen orden interior. Y ese orden no se impone, se cultiva. Cultivar disciplina mental es cultivar libertad. Es entrenar tu mente para que no te sabotee cuando más necesitas lucidez. Para que no te traicione con pensamientos destructivos cuando los desafíos aparecen. La mente que multiplica no necesita motivación diaria. Tiene estructura. Y esa estructura se mantiene incluso cuando el entusiasmo desaparece. Porque la claridad no depende del ánimo, depende del método. Ese método es sencillo, pero requiere constancia. Cuestiona lo que piensas antes de creerlo. Analiza antes de decidir. Acepta el error sin culpa, pero con aprendizaje. Espera sin ansiedad, pero con propósito. Y nunca te creas tan sabio como para dejar de pensar con humildad. Cada uno de esos pasos es un entrenamiento silencioso. No se ve desde fuera, pero cambia todo desde dentro. Porque la mente disciplinada no busca aplausos, busca precisión. Y con el tiempo, esa precisión se convierte en prosperidad. No por magia, sino por estructura. Piensa en cada pensamiento como una inversión. Algunos generan interés, otros, pérdidas. Tu disciplina mental es el gestor de ese portafolio invisible que dirige tu vida. Y cuanto mejor la entrenas, más alto será tu rendimiento emocional, profesional y financiero. No puedes controlar lo que el mundo te lanza. Pero sí puedes controlar la calidad de tu respuesta. Y eso es lo que separa a quien repite errores de quien los convierte en lecciones. La mente disciplinada es paciente, ordenada y lúcida. Y con el tiempo, se vuelve imparable. Porque la claridad sostenida por la disciplina no solo multiplica tu dinero. Multiplica tu paz, tu influencia y tu poder interior. Esa es la verdadera riqueza, pensar bien, incluso cuando el mundo no lo hace. Capítulo 6. La lógica como brújula del inversor. Una mente clara y disciplinada necesita una brújula, y esa brújula es la lógica. La lógica es el lenguaje silencioso de la sabiduría.
Es lo que te permite ver lo que otros sienten y decidir cuando otros reaccionan. Cuando aprendes a razonar con lógica, el dinero deja de ser un misterio y se convierte en una consecuencia. El problema es que la mayoría confunde emoción con intuición. Y aunque ambas pueden coexistir, solo una te guía con precisión, la lógica. La emoción te impulsa, la lógica te dirige. Y si actúas solo con impulso, terminas caminando en círculos. Pensar con lógica no significa desconectarte del alma, sino equilibrarla. Significa permitir que tu mente sea el ancla de tus decisiones mientras tu corazón es el motor. Sin esa unión, o vives paralizado por el análisis o arrasado por la emoción. La lógica no promete certezas, promete claridad. Y cuando tienes claridad, puedes moverte sin miedo. La mente lógica se pregunta siempre: ¿esto tiene sentido? ¿Qué evidencia lo respalda? ¿Qué pasaría si estoy equivocado? 3 preguntas simples, pero que pocos hacen. Porque la lógica incomoda, cuestiona, obliga a pensar. Y pensar profundamente es un acto que muchos evitan porque les confronta con su propio autoengaño. La mente que multiplica sabe que la lógica es su escudo ante el caos. No se deja seducir por promesas fáciles ni por ideas populares. Analiza los hechos, no las modas. Compara, calcula, espera. Y en esa paciencia encuentra poder. La lógica no elimina el error, pero sí lo reduce. Es la diferencia entre tropezar por curiosidad o caer por ingenuidad. Entre aprender por experiencia o sufrir por repetición. La lógica no necesita ser compleja. A veces, la pregunta más lógica es la más simple. ¿Esto es sostenible? ¿Esto depende de algo que no controlo? ¿Estoy actuando por convicción o por emoción? Cada respuesta que obtienes te acerca a la claridad, y cada duda que niegas te aleja de ella. El inversor emocional busca emoción. El inversor lógico busca comprensión. Y ese pequeño cambio de enfoque define la diferencia entre quienes ganan una vez y quienes prosperan siempre. Cuando aplicas lógica, aprendes a separar el valor del ruido. Ya no te dejas llevar por titulares, rumores o predicciones. Tu mente se vuelve un filtro que distingue entre lo esencial y lo irrelevante. Y esa capacidad vale más que cualquier curso o recomendación. La lógica también protege tu energía. Porque cada decisión sin análisis consume fuerza mental y genera arrepentimiento. Mientras que una decisión tomada con lógica genera paz. Y la paz mental es el mayor rendimiento que puede darte cualquier inversión. Piensa en la lógica como en un espejo que te devuelve una imagen limpia de la realidad. Sin adornos, sin ilusiones. Te muestra lo que es, no lo que deseas que sea. Y aunque a veces duela, siempre te orienta hacia la verdad. Esa verdad puede ser incómoda, que no estabas preparado, que la oportunidad no era para ti, que la emoción te ganó. Pero reconocerlo no te debilita. Te afila. Te convierte en alguien que no solo actúa con inteligencia, sino con sabiduría emocional. La lógica no está reñida con la intuición. De hecho, la intuición madura nace de la experiencia lógica. Cuando razonas con disciplina durante años, tu intuición se vuelve una síntesis de ese aprendizaje. Entonces, ya no es impulso, es sabiduría rápida. Y puedes confiar en ella porque sabes de dónde viene. La mente lógica no busca tener razón, busca encontrar equilibrio. Sabe cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo desistir. No actúa desde la presión externa, sino desde la convicción interna. Y esa convicción se construye con evidencia, reflexión y propósito. Por eso, los sabios no necesitan convencer a nadie. Su tranquilidad es la prueba de su lógica. Y su estabilidad, la consecuencia de su claridad. La lógica no hace ruido, pero genera resultados. No promete abundancia inmediata, pero sí solidez duradera. Y en un mundo donde todos buscan más, la mente que multiplica busca mejor. Porque no se trata de hacer mucho, sino de pensar bien. Y pensar bien es seguir la brújula de la lógica, incluso cuando el mundo se mueve con emoción.
Cuando tu mente se guía por la lógica, cada decisión tiene peso. Y cada paso que das, aunque pequeño, te acerca a la libertad. Porque en el fondo, la verdadera riqueza no pertenece a quien más gana, sino a quien piensa con mayor claridad, disciplina y lógica. Capítulo 7. El pensamiento compuesto. El poder del pensamiento no está en un instante de brillantez, sino en la acumulación de pensamientos bien dirigidos a lo largo del tiempo. Así como el interés compuesto convierte pequeñas inversiones en grandes fortunas, el pensamiento compuesto transforma decisiones sabias y constantes en una vida de prosperidad. Cada idea bien pensada, cada error analizado, cada decisión tomada con calma es una suma invisible. Y esa suma, aunque no lo notes día a día, crece silenciosamente hasta volverse enorme. La mayoría sobrevalora lo que puede lograr en una semana y subestima lo que puede construir en 10 años. La mente que multiplica hace lo contrario. No busca atajos, busca estructura. Porque sabe que el pensamiento paciente y bien dirigido termina generando resultados que parecen milagrosos, pero no lo son. Son simplemente el fruto de la constancia mental. El pensamiento compuesto funciona igual que el dinero. Cada vez que repites un pensamiento lúcido, se refuerza. Cada vez que repites un pensamiento impulsivo, se debilita. Ambos se acumulan. Ambos producen interés. Pero solo uno construye riqueza. Si cada día piensas con enfoque, aunque sea 10 minutos, estás multiplicando tu poder mental. Si cada día te preguntas, ¿por qué hago esto? Antes de actuar, estás entrenando tu claridad. Y con el tiempo, tu mente se vuelve una maquinaria que produce sabiduría de manera automática. El pensamiento compuesto no se trata de pensar más, sino de pensar mejor una y otra vez. Porque pensar bien una vez te da un buen resultado. Pensar bien siempre te da una buena vida. Una mente constante vale más que una mente brillante pero volátil. Porque la brillantez momentánea te hace ganar una batalla. Pero la constancia del pensamiento te hace ganar la guerra. Cada decisión lúcida refuerza un circuito mental. Cada reacción emocional lo debilita. Y la diferencia no está en la inteligencia, sino en el entrenamiento. El pensamiento compuesto también requiere paciencia. Porque los frutos de una mente bien entrenada no se ven al inicio. Durante un tiempo, solo notarás silencio, calma, orden. Y es ahí donde muchos se rinden, porque confunden calma con inactividad. Pero la mente clara no se rinde, confía en el proceso. El pensamiento compuesto se nutre de 3 pilares. La observación constante, ver tus pensamientos sin juicio. La mejora continua, corregir tu forma de pensar cada día, aunque sea un poco. La dirección consciente, alinear lo que piensas con lo que deseas construir. Estos 3 pilares crean una espiral ascendente. Cada decisión clara alimenta la siguiente, cada reflexión lúcida abre espacio a una mejor. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que tu vida entera cambió, no por un gran salto, sino por miles de pequeños pensamientos bien elegidos. El pensamiento compuesto también implica aprender de la repetición. Si cometes el mismo error varias veces, no estás fallando por falta de capacidad, sino por falta de análisis. El pensador disciplinado observa sus patrones. No se culpa, los estudia. No se castiga, se corrige. Porque el pensamiento compuesto necesita humildad, reconocer que cada día puedes pensar un poco mejor que ayer. Y que esa mejora diaria, aunque parezca mínima, tiene un efecto exponencial. Así como el dinero crece en silencio en una cuenta de inversión, tu mente también crece en silencio cuando piensas con intención. No hay fuegos artificiales, ni aplausos, ni cambios drásticos de un día para otro. Pero llega un momento en que todo encaja, todo fluye, todo parece fácil. Y ese parece fácil es la consecuencia de haber pensado bien durante mucho tiempo. El pensamiento compuesto también protege tu energía. Porque una mente entrenada no pierde tiempo en culpar, discutir o reaccionar. Sabe que cada pensamiento negativo es una deuda que luego tendrá que pagar. Por eso elige pensar con precisión, como quien invierte con cuidado.
Cada pensamiento claro es una inversión en tu futuro. Cada impulso evitado, una pérdida que no tendrás. Y cada día en que eliges pensar con orden, estás aumentando tu capital mental. La mente que multiplica no busca inspiración, busca consistencia. Porque sabe que la verdadera transformación no ocurre cuando lo entiendes todo de golpe, sino cuando repites lo correcto hasta convertirlo en naturaleza. El pensamiento compuesto no se nota en los días buenos, sino en los difíciles. Cuando el caos llega y tu mente no se derrumba, ahí está la prueba. Ahí ves el resultado de haberla entrenado con claridad, lógica y paciencia. Así como un inversor sabio deja que el interés haga su trabajo. El pensador sabio deja que la mente haga el suyo. Sin forzar, sin dudar, sin miedo. Porque confía en que el pensamiento correcto, sostenido en el tiempo, siempre lleva al mismo destino, la libertad. Capítulo 8. La mente antifrágil. La verdadera fortaleza no está en evitar las caídas, sino en usar cada caída para elevarte. Una mente débil se rompe ante la incertidumbre. Una mente fuerte resiste. Pero una mente antifrágil se vuelve mejor gracias a ella. La antifragilidad es la capacidad de crecer con el caos, de convertir el error en aprendizaje, la pérdida en sabiduría y la crisis en impulso. Y en el mundo financiero, como en la vida, quien no desarrolla una mente antifrágil termina siendo víctima de sus propias emociones. La mente que multiplica no busca estabilidad absoluta. Sabe que el cambio es inevitable y que intentar controlarlo solo genera frustración. Por eso, no gasta energía en evitar los imprevistos. Los anticipa, los estudia y aprende a fortalecerse con ellos. Cuando pierdes dinero, puedes perder también claridad. El miedo te susurra que no vuelvas a intentarlo, que no arriesgues más, que te conformes. Pero la mente antifrágil hace lo contrario, se pregunta qué aprendió y cómo puede mejorar. Porque entiende que cada caída es información valiosa, no castigo. La antifragilidad comienza cuando dejas de reaccionar y empiezas a reflexionar. Cuando en lugar de decir ¿por qué a mí?, dices ¿qué me está enseñando esto? Y ese pequeño cambio de enfoque marca toda la diferencia. El pensamiento antifrágil no busca eliminar el dolor, sino entenderlo. Porque detrás de cada pérdida hay una lección que el éxito nunca enseña. Las mentes más sabias no lo son por lo que ganaron, sino por todo lo que transformaron al perder. El dinero es un espejo de tu mente. Si tu pensamiento es frágil, cualquier tropiezo te derrumba. Si tu pensamiento es sólido, te mantienes firme. Pero si tu pensamiento es antifrágil, cada caída te hace más capaz, más lúcido, más libre. La antifragilidad no se construye en la comodidad, sino en la adversidad. En esos momentos donde todo parece ir en tu contra y tu mente tiene que elegir, victimizarse o fortalecerse. La mente frágil pregunta, ¿por qué me pasa esto? La mente antifrágil responde, porque era necesario para aprender lo que aún no entendía. Esa es la mentalidad que transforma los tropiezos en estrategia, que convierte el miedo en energía y la frustración en enfoque. Porque la claridad no se forja en los días tranquilos, sino en los días caóticos donde debes aplicar todo lo que has aprendido. La mente antifrágil no le teme al error porque sabe que el error, analizado con humildad, se convierte en sabiduría. Y quien acumula sabiduría, inevitablemente, acumula riqueza. Cada vez que logras mantener la calma en medio del caos, estás entrenando tu antifragilidad. Cada vez que enfrentas una pérdida con serenidad, estás ampliando tu capacidad de adaptación. Y cada vez que eliges pensar en lugar de reaccionar, estás multiplicando tu poder interior. La antifragilidad no elimina el miedo, pero lo pone en su lugar. No evita los riesgos, los evalúa. No espera condiciones perfectas, crea estructura mental para prosperar en cualquier condición. Imagina tu mente como un puente. Si está mal construido, el primer temblor lo derrumba. Si está bien construido, resiste. Pero si es antifrágil, cada temblor lo hace más fuerte. Esa es la diferencia entre sobrevivir y evolucionar.
La mente antifrágil no busca garantías, busca entendimiento. Y en ese entendimiento descubre algo poderoso, que la estabilidad real no proviene del entorno, sino de tu pensamiento. Cada desafío, cada error, cada pérdida es una inversión si sabes analizarla. El interés de esa inversión se llama sabiduría. Y con suficiente sabiduría, cualquier caos se convierte en orden. La mente antifrágil no vive con miedo a perder, porque entiende que incluso la pérdida puede sumarle. Y cuando vives así, te liberas del control y del temor. Empiezas a actuar con confianza, a decidir con claridad y a crear sin ansiedad. Porque ya no dependes de lo externo para sentirte seguro. Tu seguridad está en tu mente. Una mente clara, disciplinada, lógica y antifrágil. Y cuando alcanzas ese nivel de dominio interno, descubres que nada externo puede quitarte tu poder. Porque el verdadero capital no está en lo que posees, sino en la mente que has construido para sostenerlo. Capítulo 9. El arte de decidir. Toda la sabiduría financiera, toda la lógica y toda la claridad que has cultivado se resumen en un punto: decidir. Tu vida, tu riqueza y tu libertad son la suma de tus decisiones. Y decidir bien es un arte que muy pocos practican con conciencia. La mayoría decide desde la emoción, desde el deseo, el miedo o la urgencia. Pero las mentes que multiplican deciden desde la conciencia, no desde la prisa. No buscan acertar siempre, buscan acertar con método. Una buena decisión no es la que sale perfecta, sino la que se tomó con claridad, propósito y coherencia. Porque incluso si el resultado no fue el esperado, deja aprendizaje. Y una mente que aprende jamás pierde. El arte de decidir no consiste en eliminar el riesgo, sino en comprenderlo. Cada decisión tiene un costo y una oportunidad. El problema es que pocos se detienen a medirlos. Se enfocan solo en la emoción del resultado, no en la estructura del razonamiento. Antes de tomar una decisión financiera, la mente que multiplica se hace 3 preguntas. ¿Qué pasaría si estoy equivocado? ¿Puedo asumir las consecuencias? ¿Esta decisión me acerca o me aleja de mi propósito? Responderlas con honestidad no siempre es cómodo, pero siempre es liberador. Porque una decisión tomada sin conciencia es una deuda mental. Tarde o temprano, la confusión cobra intereses. Decidir no es elegir entre lo bueno y lo malo. Es elegir entre lo importante y lo urgente, entre lo valioso y lo ruidoso. Y en ese proceso, la claridad se convierte en tu brújula. La mente madura no se paraliza por la duda. Entiende que no decidir también es decidir. Que la inacción tiene consecuencias. Y que esperar el momento perfecto es la forma más elegante de renunciar. El arte de decidir requiere valentía. Valentía para arriesgar cuando todos dudan. Valentía para decir no cuando todos se dejan llevar. Valentía para sostener una visión cuando aún no hay resultados. Cada decisión coherente refuerza tu autoconfianza. Y cada vez que eliges desde la claridad, te vuelves más fuerte. Porque comienzas a confiar no solo en el resultado, sino en tu capacidad de pensar. El pensamiento claro transforma la toma de decisiones en una práctica casi espiritual. Ya no eliges desde el miedo a perder, sino desde el deseo de construir. Y eso cambia completamente el resultado, porque cada acción nacida del miedo está destinada a la escasez. Pero cada decisión tomada desde la claridad genera expansión. El arte de decidir también requiere silencio. Porque las mejores decisiones no nacen del ruido, sino de la reflexión. Cuando te das el tiempo de pensar sin presión, de observar sin ansiedad, las respuestas aparecen solas. La mente apresurada pregunta ¿qué hago? La mente clara pregunta ¿por qué quiero hacerlo? La diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Porque decidir sin propósito es moverse sin dirección. Y una vida sin dirección puede tener velocidad, pero no destino. Cada decisión que tomas reprograma tu mente. Si eliges con prisa, refuerzas el impulso. Si eliges con análisis, refuerzas la inteligencia. Por eso cada elección cuenta,
incluso las pequeñas. Especialmente las pequeñas. El arte de decidir también implica aceptar el error con dignidad. Saber cuándo corregir el rumbo sin culpa. Porque equivocarse con conciencia no te hace débil, te hace humano. Y el humano que reflexiona se convierte en estratega. La mente que multiplica no teme equivocarse, teme dejar de aprender. Porque entiende que el crecimiento no está en la decisión perfecta, sino en la capacidad de decidir una y otra vez con más claridad. Cada vez que tomas una decisión con calma, estás refinando tu pensamiento. Cada vez que piensas antes de actuar, estás acumulando sabiduría. Y cada vez que eliges desde la razón, estás honrando tu propósito. Decidir con claridad es decidir con poder. Porque en el momento en que sabes por qué haces lo que haces, el miedo pierde autoridad. Y ahí comienza la verdadera libertad, cuando tus decisiones ya no son reacciones, sino elecciones conscientes. Así decide la mente que multiplica. No desde la prisa, sino desde la perspectiva. No desde el impulso, sino desde la comprensión. No desde el deseo de ganar, sino desde la intención de evolucionar. Capítulo 10. La mente que se conoce a sí misma. Ninguna estrategia, ninguna fórmula y ningún método tiene sentido si no conoces cómo piensas, cómo sientes y cómo decides. La mente que multiplica no solo analiza el mercado o los números, se analiza a sí misma. Porque entiende que el origen de cada error financiero no está afuera, sino dentro de uno mismo. Conocerte a ti mismo es la forma más elevada de inteligencia. Es entender tus patrones, tus miedos, tus impulsos y tus puntos ciegos. Es observarte sin juicio, reconocer cuando estás actuando por sabiduría y cuando lo haces por inseguridad. Tu mente tiene un mapa. En él viven tus creencias, tus emociones y tus hábitos. Y ese mapa, si no lo redibujas con conciencia, te lleva una y otra vez al mismo lugar. El pensamiento claro no se logra acumulando conocimiento, sino entendiendo tus mecanismos internos. Cada persona tiene un modo recurrente de sabotearse. Algunos necesitan tener razón, incluso a costa del progreso. Otros buscan aprobación antes que resultados. Y otros actúan por miedo a quedarse atrás. La mente que se observa descubre su patrón, y al hacerlo, lo desactiva. El autoconocimiento no es una idea filosófica, es una herramienta práctica. Si sabes que tiendes a actuar impulsivamente, puedes crear sistemas que te obliguen a esperar antes de decidir. Si sabes que te cuesta decir no, puedes establecer límites por adelantado. Si sabes que te paraliza el error, puedes redefinirlo como parte del aprendizaje. La mente que se conoce deja de luchar contra sí misma. Y cuando la lucha interna cesa, la energía se libera. Esa energía, antes usada para resistir, se transforma en claridad, en enfoque, en acción consciente. Conocerte también implica aceptar tus límites. Porque la sabiduría no está en saber todo, sino en saber hasta dónde puedes llegar con precisión. Una mente que reconoce sus limitaciones no se frustra, se fortalece. Porque sabe cuándo pedir ayuda, cuándo aprender más y cuándo detenerse. El autoconocimiento también te da independencia mental. Ya no necesitas que los demás aprueben tus decisiones. Ya no buscas consejo para calmar tu ansiedad, sino para enriquecer tu análisis. Y en ese punto, la soledad deja de asustarte, porque se convierte en tu laboratorio de pensamiento. La mente que se conoce no busca escapar del error, sino comprenderlo. Sabe que cada tropiezo le revela un fragmento de sí misma. Por eso no se castiga, aprende. Y cada lección que integra la hace más lúcida, más paciente, más exacta. El pensamiento claro nace de la observación constante. No puedes mejorar lo que no observas. Y no puedes observarte si estás lleno de ruido. Por eso el silencio no es pérdida de tiempo, es la base del autoconocimiento. Cuando te permites pensar sin distracciones, empiezas a escuchar tus verdaderas motivaciones. Y muchas veces descubres que lo que perseguías no era riqueza, sino validación. No era libertad, sino seguridad. No era éxito, sino aceptación.
Esa comprensión puede doler, pero libera. Porque cuando sabes lo que realmente buscas, tus decisiones cambian de raíz. La mente que se conoce no busca tener una vida perfecta. Busca tener una vida consciente. Y la conciencia, a diferencia de la perfección, es sostenible. Conocerte también te vuelve más compasivo con los demás. Porque entiendes que todos están librando una batalla interna que no se ve. Y cuando aprendes a pensar con claridad sin juzgar, también aprendes a escuchar sin condenar. Esa empatía convierte tu sabiduría en liderazgo. Quien domina su mente no domina a otros. Guía, inspira y enseña sin imponer. Porque comprende que la transformación verdadera no se impone, se contagia. Cuando te conoces profundamente, tus decisiones se vuelven simples. Ya no necesitas pensar tanto, porque sabes qué tipo de pensamientos valen la pena y cuáles no. Tu mente se vuelve ligera, como si cada día eliminaras peso innecesario. Y en esa ligereza surge la verdadera abundancia, la de vivir en coherencia contigo mismo. La mente que multiplica no es solo lógica, es consciente. Porque ha descubierto el principio más poderoso de todos. Si conoces tu mente, puedes dirigir tu vida. Esa es la cima del pensamiento claro. No controlar el mundo, sino entender tu propio universo interior. Y cuando eso ocurre, el dinero, las decisiones y los resultados dejan de ser un misterio. Porque finalmente comprendes que la mente no solo multiplica lo que tienes, multiplica lo que eres. Capítulo 11. El equilibrio entre razón y emoción. El pensamiento claro no consiste en eliminar la emoción, sino en ponerla en su lugar. Las emociones son parte esencial de la mente humana, son energía, impulso, dirección. Sin emoción no hay acción, pero sin razón no hay sabiduría. El equilibrio entre ambas es el punto donde nace la verdadera inteligencia financiera y personal. Durante mucho tiempo nos enseñaron que la emoción es enemiga de la razón. Pero la mente que multiplica sabe que no se trata de elegir entre una y otra, sino de aprender a orquestarlas. La razón observa. La emoción impulsa. Y cuando ambas cooperan, el resultado es impecable, decisiones que tienen corazón, pero también estructura. Una emoción sin dirección es caos. Una razón sin emoción es vacío. Pero cuando logras que se acompañen, aparece algo extraordinario. Claridad con propósito. La emoción es la chispa que te mueve a actuar. La razón es el filtro que decide si ese movimiento vale la pena. Y en ese diálogo interno se define tu destino financiero y tu paz mental. No hay nada de malo en sentir miedo, entusiasmo, deseo o duda. El problema surge cuando esas emociones toman el timón. Porque cuando la emoción gobierna, la razón se vuelve servil. Y toda decisión tomada desde un extremo termina siendo costosa. Una compra impulsiva puede darte un minuto de placer y años de preocupación. Una inversión hecha con euforia puede traer meses de ansiedad. Una reacción tomada con ira puede destruir una relación valiosa. Por eso, el dominio no está en suprimir lo que sientes, sino en comprender lo que sientes antes de actuar. La mente que multiplica observa la emoción como una señal, no como una orden. Si algo te entusiasma, lo analiza. Si algo te asusta, lo examina. Y si algo te provoca duda, lo pausa. No para detenerse, sino para entender. La razón, cuando se usa con sabiduría, no apaga la emoción, la traduce. Convierte el impulso en dirección, el deseo en estrategia, el miedo en prudencia. Y al hacerlo, convierte lo que podría destruirte en una herramienta de crecimiento. El equilibrio entre razón y emoción también te permite tomar decisiones más humanas, porque entiendes que no todo se mide en ganancias. A veces, la elección más sabia es aquella que preserva tu paz, aunque reduzca tus números. La claridad mental no se trata de ser perfecto, sino de ser congruente. Una mente madura no reacciona desde el tengo que, sino desde el quiero y entiendo por qué. Y esa comprensión cambia completamente el tipo de energía que proyectas hacia el mundo. La razón te enseña a planificar.
La emoción te enseña a conectar. Juntas crean una mente completa, una mente que sabe pensar y sentir sin confundirse. Las grandes decisiones de la vida siempre involucran ambas. El corazón te dice hacia dónde mirar, la mente te enseña cómo llegar. Si escuchas solo al corazón, te pierdes. Si escuchas solo a la mente, te vacías. Pero si escuchas a ambos, encuentras propósito y dirección al mismo tiempo. El equilibrio no es estático, es una danza. Habrá días en que la emoción te guíe más y días en que la razón tome el control. El secreto está en saber cuándo cambiar el paso. En reconocer cuándo necesitas sentir y cuándo necesitas pensar. La mente que multiplica no teme emocionarse, pero tampoco se deja consumir. Sabe que cada sentimiento tiene un mensaje, pero también un límite. Y que las decisiones más poderosas se toman con el alma despierta y la mente serena. Piensa en tu mente como un consejo de sabios. La emoción propone, la razón dispone. Si ambas aprenden a escucharse, las decisiones dejan de ser una guerra y se vuelven un acuerdo. Ahí está la verdadera maestría del pensamiento claro. En no ser esclavo de lo que sientes ni prisionero de lo que piensas, sino ser el puente entre ambos. Porque cuando logras armonizar la emoción con la razón, cada decisión deja de ser una apuesta y se convierte en una expresión de sabiduría. Y es ahí donde comienza la expansión verdadera. Cuando la mente deja de luchar consigo misma y empieza a trabajar a favor de lo que realmente eres. Ese es el estado más alto del pensamiento multiplicador. Un corazón que siente con conciencia y una mente que piensa con compasión. Ambos al servicio de una vida clara, coherente y próspera. Capítulo 12. El poder de pensar a largo plazo. La mente común busca placer inmediato. La mente extraordinaria, propósito sostenido. Esa es la línea que divide la escasez de la abundancia, la capacidad de pensar más allá del momento presente. El pensamiento a corto plazo dice, quiero sentirme bien ahora. El pensamiento a largo plazo responde, quiero construir algo que me haga libre mañana. Y esa diferencia, repetida cada día, crea destinos completamente opuestos. La mente que multiplica entiende que el tiempo es el mejor socio del pensamiento claro. Porque el tiempo revela lo que la emoción oculta y consolida lo que la disciplina sostiene. Pensar a largo plazo no es solo una estrategia financiera, es una filosofía de vida. El pensamiento inmediato reacciona. El pensamiento a largo plazo proyecta. El primero vive apagando fuegos, el segundo enciende su propio camino. No se trata de pensar en décadas como un inversionista, sino de actuar hoy con la visión de alguien que no busca aprobación, sino permanencia. De quien no quiere ganar rápido, sino construir algo que no se derrumbe. Pensar a largo plazo requiere paciencia, y la paciencia es una forma de sabiduría. Porque en un mundo que corre, detenerse a pensar ya es una forma de poder. El que puede esperar, elige mejor. Y el que elige mejor, multiplica más. El pensamiento corto siempre se enfoca en la ganancia. El pensamiento largo se enfoca en el crecimiento. Uno se pregunta ¿cuánto puedo ganar hoy? El otro se pregunta ¿qué puedo construir para mañana? Cuando piensas a largo plazo, el error deja de ser una amenaza y se convierte en información. Cada pérdida se vuelve lección. Cada demora, entrenamiento. Y con el tiempo, esa acumulación de aprendizajes genera una claridad que nadie puede comprar. La mente que piensa lejos no necesita resultados inmediatos para sentirse en control, porque sabe que la siembra y la cosecha nunca ocurren en el mismo día, y que todo lo que vale la pena exige maduración. El pensamiento a largo plazo no depende de la suerte, depende de la constancia. No promete caminos fáciles, promete resultados sólidos. Y mientras la mayoría busca gratificación, el pensador sabio busca estructura. Cada acción que tomas hoy es una inversión en la persona que serás dentro de 5 años. Cada pensamiento disciplinado es un ladrillo invisible en la construcción de tu futuro. Y cada renuncia consciente al impulso momentáneo es una afirmación de poder.
Pensar a largo plazo también significa no rendirse cuando los resultados tardan, porque entiendes que la lentitud del progreso no significa ausencia de avance. El bambú crece durante años bajo la tierra antes de hacerse visible. Así ocurre con la mente clara. Parece quieta, pero está fortaleciendo raíces. Cuando tu pensamiento se alinea con el tiempo, dejas de vivir con ansiedad. Ya no mides el éxito en días ni semanas, sino en evolución personal. Y ese cambio te da algo que ningún logro rápido puede ofrecer: paz. El pensamiento a largo plazo te vuelve libre porque te separa del ruido. Mientras otros buscan aprobación instantánea, tú trabajas en silencio. Mientras otros se frustran por no ver resultados, tú confías en tu proceso. Y esa confianza crea una energía que el universo reconoce, la vibración de quien no reacciona, sino que construye. Pensar a largo plazo no es postergar la vida. Es elegir vivir con propósito. Es disfrutar del presente sin perder de vista el horizonte. Es tomar decisiones que hoy pueden parecer pequeñas, pero que mañana se vuelven gigantes. La mente que multiplica no vive del impulso de la recompensa, sino del sentido de la dirección. No se apura por llegar, disfruta el camino sabiendo que cada paso tiene sentido. Y cuando llega el momento de cosechar, lo hace sin sorpresa. Sabía que ese sería el resultado natural de pensar bien durante años. La visión a largo plazo no es un acto de fe ciega. Es una confianza construida con claridad, lógica y paciencia. Y quien domina el tiempo mental, domina su destino. Porque el dinero, los proyectos y las oportunidades se mueven con el mismo ritmo que tu mente. Si tu mente es ansiosa, todo se dispersa. Si tu mente es paciente, todo se alinea. Pensar a largo plazo es pensar con madurez. Es entender que el crecimiento real no necesita aplausos, sino constancia. Y que la mente clara no busca el éxito rápido, busca la trascendencia. Esa es la verdadera victoria. No ganar más que los demás, sino permanecer cuando los demás se agotan. La mente que multiplica no se mide por resultados inmediatos, sino por la visión que mantiene cuando nadie más la ve. Capítulo 13. La riqueza invisible. Hay una riqueza que no aparece en tus cuentas, pero sostiene todo lo que posees. No se mide en números, sino en claridad, en serenidad, en criterio. Esa es la riqueza invisible, el patrimonio mental que te permite crear, sostener y disfrutar lo que tienes sin miedo a perderlo. La mayoría busca aumentar su dinero sin aumentar su mente. Pero el dinero sin estabilidad emocional es una carga, no una bendición. Porque la mente sin equilibrio convierte la abundancia en ansiedad y el éxito en presión. Por eso, el primer activo que debes proteger no está en el banco, está en tu pensamiento. Tu mente es tu empresa más importante. Tus pensamientos son sus empleados, tus hábitos son sus sistemas y tus decisiones son su dirección. Y si tu mente no tiene orden, ningún ingreso podrá sostenerse por mucho tiempo. La riqueza invisible es esa capacidad de permanecer tranquilo cuando los demás entran en pánico, de pensar con claridad cuando todos dudan, de actuar con propósito cuando el entorno se desmorona. Esa riqueza no se ve, pero se siente. Y con el tiempo, termina reflejándose en todo lo visible. La mente que multiplica entiende que la verdadera prosperidad no comienza con el dinero, sino con la claridad interior. Cuando estás en paz con tus decisiones, el dinero fluye con dirección. Cuando actúas desde la congruencia, las oportunidades aparecen. Y cuando tu mente está en orden, tus resultados también lo están. La riqueza invisible se compone de virtudes silenciosas: la paciencia, la prudencia, la coherencia, la humildad y la confianza en el proceso. Ninguna se compra, todas se construyen. Un día comprendes que lo más valioso que tienes no es lo que ganas, sino lo que entiendes. Porque el entendimiento no se devalúa, no se roba y no se pierde. Cada lección que asimilas se convierte en capital interno. Y ese capital, aunque no se vea, es el que te hace libre. La riqueza visible puede cambiar de manos. La invisible nunca. Por eso, los sabios la priorizan.
Mientras los demás se enfocan en acumular, ellos se enfocan en comprender. Porque saben que la mente que entiende el juego ya ganó, aunque aún no lo parezca. La riqueza invisible también es saber detenerse. No todo crecimiento es expansión, a veces crecer es simplificar. Reducir ruido, eliminar lo innecesario, volver a lo esencial. El pensamiento claro no busca más, busca mejor. Y esa búsqueda crea una abundancia que no depende de nada externo. Esa riqueza te permite dormir tranquilo, pensar sin ansiedad, actuar sin miedo. Y cuando alcanzas ese estado, todo lo demás, dinero, éxito, reconocimiento, llega como consecuencia natural. La riqueza invisible no tiene aplausos. No deslumbra, pero sostiene. Es la base de toda estabilidad duradera. Y solo quien la cultiva puede disfrutar en paz de la riqueza visible cuando llega. Para construirla, necesitas 3 prácticas. Silencio diario, no para evadir el ruido, sino para escucharte a ti mismo. En ese espacio surgen las ideas más claras y las decisiones más sabias. Autoobservación constante, reconocer tus pensamientos antes de que se vuelvan acciones. Esa atención te permite corregir errores antes de que cuesten caro. Simplicidad consciente, no complicar lo que puede ser simple. Porque cada capa innecesaria de pensamiento crea confusión, y la confusión disuelve la riqueza. La mente que multiplica no necesita demostrar nada. Su calma habla por ella. Su claridad se siente incluso en el silencio. Y su riqueza no se mide en lo que posee, sino en lo poco que necesita para sentirse completa. La riqueza invisible es el cimiento que no se derrumba. Porque mientras el dinero se mueve con el viento, la claridad se mantiene. Y en un mundo lleno de apariencia, quien posee paz interior ya lo tiene todo. La mente clara, disciplinada, lógica, antifrágil y consciente termina comprendiendo que el dinero es solo un espejo. Refleja tu relación contigo mismo. Si vives en caos, tus finanzas lo mostrarán. Si vives en orden, también. Por eso, la riqueza invisible es la más importante de todas. Porque cuando la tienes, no hay pérdida que te quite la calma ni ganancia que te cambie el propósito. Esa es la cima de la mente que multiplica. Cuando entiendes que la abundancia real no está en cuánto tienes, sino en quién te conviertes mientras aprendes a pensar. La mente que multiplica. Todo comienza y termina en la mente. Lo que crees, lo que piensas y cómo interpretas el mundo determina lo que puedes crear. No hay riqueza que sobreviva a una mente confundida, ni pobreza que resista a una mente clara. El viaje que has hecho a lo largo de este audiolibro no trató sobre dinero. Trató sobre ti. Sobre tu manera de mirar, de analizar, de responder y de decidir. Porque la mente que multiplica no se define por lo que tiene, sino por lo que comprende. Pensar con claridad es un acto de madurez. Es dejar atrás el ruido, la urgencia, el miedo y las creencias que te mantienen en círculos. Es atreverte a mirar la vida con responsabilidad y serenidad, entendiendo que cada pensamiento crea una consecuencia y que tu riqueza no está afuera esperándote, está dentro, esperando que la actives. La mente que multiplica es paciente, porque confía en su proceso. Es lógica, porque observa antes de reaccionar. Es disciplinada, porque sabe que cada decisión cuenta. Y es antifrágil, porque se fortalece con cada caída. Tu poder no está en controlar el mundo, sino en ordenar tu mente. Porque cuando la mente se ordena, el mundo también lo hace. Y el dinero deja de ser una fuente de ansiedad para convertirse en una herramienta de expansión. Has aprendido que el pensamiento compuesto, la lógica, la calma y el autoconocimiento no son ideas filosóficas, son estrategias prácticas para vivir con claridad. Y que pensar con conciencia es la inversión más rentable de todas. El secreto no está en trabajar más, sino en pensar mejor. No está en acumular, sino en comprender. No está en correr, sino en detenerte lo suficiente para ver con lucidez lo que la mayoría pasa por alto. Cuando tu mente se vuelve clara, tus decisiones se simplifican. Cuando tus decisiones son coherentes, tu vida se equilibra. Y cuando tu vida se equilibra,
El dinero se convierte en reflejo de tu orden interior. Esa es la mente que multiplica, la que no busca solo abundancia económica, sino riqueza de criterio, de calma y de propósito. Porque cuando tu mente es rica, todo lo demás se expande naturalmente. Así termina este recorrido, pero no tu entrenamiento. El pensamiento claro es una práctica diaria, un hábito que se afina con el tiempo. Cada día, observa, razona, decide y actúa con conciencia. Porque cada pensamiento coherente es una semilla que, con el tiempo, germina en abundancia. Y recuerda, el dinero no multiplica la mente multiplica el dinero. Y una vez que aprendes a pensar con claridad, ya nunca vuelves a ser la misma persona. Has despertado a una nueva forma de ver, de decidir y de crear. Ahora sabes que la verdadera riqueza no se construye con suerte, sino con pensamiento claro, propósito firme y una mente en paz. Tu mente es el activo más valioso que tienes. Cuídala, fortalécela y confía en ella, porque en su silencio y en su claridad habita la fuente inagotable de tu poder. Esa es, y siempre será, la mente que multiplica. Si este audiolibro te ayudó a ver el dinero con más claridad y a pensar de forma diferente, suscríbete al canal y sigue entrenando tu mente cada día. Porque cuando tu pensamiento cambia, tu vida también se multiplica.